pastores y líderes, diáconos, ancianos o cualquier persona que esté sirviendo en el ministerio de la obra de Cristo. Quiero que leamos como texto de introducción el que está en Filipenses, la carta a los Filipenses en el capítulo 1, versículos del 4 al 5. Voy a leer desde el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo muestra que siempre tiene en la memoria aquellos con los que es afín o a los que les ha predicado el Evangelio, y dice que da gracias a Dios, que ruega a Dios siempre por ellos, siempre que se acuerda de ellos. Y dice, orando siempre con todo gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, por un lado vemos al apóstol rogando, orando, dando gracias a Dios por las iglesias. Más adelante en el versículo 19 se ve la reciprocidad en el tema cuando Pablo dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Pablo comienza diciendo que él ora por las iglesias y ahora está diciendo que es consciente que las iglesias están orando por él y que espera que esas oraciones sean contestadas y que él pueda ser liberado de la cárcel. Con relación al tema de la responsabilidad de la iglesia en la intercesión por todos aquellos que estamos sirviendo en el ministerio, no solamente por los pastores, sino también por los diáconos y por todos aquellos hermanos que están en el proceso de ser formados para que algún día puedan servir, sea en esta iglesia, sea como misioneros o sea en cualquier área, es el tema que vamos a tratar. Vamos a hablar sobre la oración de todo el pueblo de Dios por todas aquellas personas que Dios ha colocado en eminencia para su servicio. Y quiero comenzar introduciendo una frase de Jonathan Edwards sobre la oración del cristiano por los ministros. Y él dice, si algunos cristianos que se quejan de sus ministros hablaran e hicieran menos ante los hombres y se aplicaran con todas sus fuerzas a clamar a Dios por sus ministros, despertando y conmoviendo al cielo con sus oraciones humildes, constantes y fervorosas, habrían podido hacer mucho más para encaminarlos al éxito. Edwards habla de la actitud que puede tomar la iglesia frente a los defectos, sean ciertos o no, que tiene un ministro. Y él dice, si estas personas en lugar de quejarse tanto, comenzaran a orar a Dios por ese ministro, para que Dios lo ayude en sus dificultades, posiblemente tendrían más éxito en lograr que esas dificultades mejoraran. Edward Bones, un famoso predicador del siglo XIX que escribió mucho sobre el tema de la oración, él dice, es absolutamente indispensable para el predicador orar, pero también es de absoluta necesidad orar por el predicador. Estas dos proposiciones están ligadas por una unión en la que no puede existir ningún divorcio. Lo que vimos en Filipenses. Pablo ora por la iglesia, pero Pablo sabe que la iglesia ora por él. El predicador debe orar. Ha de orarse también por el predicador. Este deberá orar cuanto pueda y procurará que se ore por él cuanto se pueda para enfrentarse a su tremenda responsabilidad y obtener en esta gran obra el éxito grande y real. El verdadero predicador, además de que cultiva en sí mismo el espíritu y la práctica de la oración, ambiciona con anhelo las oraciones del pueblo de Dios. Eso es lo que dice Edward Bones. Al predicador
y no solo al predicador, sino a todo aquel que sirve, le es encomendada por la gracia de Dios una labor que excede cualquier fuerza humana. Cualquier líder de un ministerio en la iglesia sabe que la responsabilidad que pesa sobre él es mayor de la que cualquier ser humano puede cargar. Y la iglesia debe entender eso. Esta persona que está ejerciendo ese ministerio también debe saber que sus fuerzas no son suficientes para cargar con el peso de la responsabilidad que tiene. A veces es el mismo predicador o el mismo pastor o el mismo líder el que olvida sus limitaciones, y esto termina en daño para sí y daño para la iglesia. La función del predicador, de acuerdo a lo que dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 12, es preparar a los santos para la obra del ministerio. Pero el predicador es un hombre y nada más que un hombre, que necesita también que su propia vida espiritual madure y crezca. Así que, además de la carga, de la responsabilidad que tiene de estar delante de Dios y delante de todos ustedes para anunciar la palabra de Dios, él tiene que llevar las persecuciones propias del ministerio, la oposición de aquellos que pervierten el evangelio, las críticas de aquellos que no están de acuerdo o las adulaciones de aquellos que están de acuerdo de una forma inadecuada. Siempre le digo a los jóvenes que están siendo formados para el ministerio, esto tiene dos filos muy peligrosos, pero muy peligrosos. Puede que te aplaste la crítica o puede que te aplaste la adulación. Ambas son cosas con las que el líder, pastor o maestro tiene que aprender a lidiar. Tiene que no dejarse derrumbar cuando es criticado, sea justa o injustamente, pero además de eso no debe permitir que el orgullo de la adulación, bien intencionada o mal intencionada, porque también puede ser así, también le eleve. Y todos sabemos que antes de la caída es el enaltecimiento. Son batallas con las que este hombre tiene que lidiar. Él está en una guerra contra sí mismo primero, contra sus propias debilidades, contra sus propios pecados, luego contra la carga que le requiere el ministerio, lucha por las dificultades que tiene en su propio hogar, lucha por las dificultades, en fin, todo eso hace parte de la batalla del ministerio. Y todo eso es lo que hace necesario que la iglesia ruegue por aquel que Dios ha puesto para llevar esa carga. El ministerio exige mucho más de lo que cualquier hombre natural puede hacer, porque de la obra que se está hablando aquí es de la obra sobrenatural del Espíritu Santo que le ha sido encomendada y que es realizada por vasos de barro. Y esa es la realidad del ministerio. Por eso Pablo siempre habla, yo espero la suministración del Espíritu Santo, yo espero que el Espíritu Santo me ayude para el servicio. Y esto es extremadamente importante. Por eso Pablo en Romanos, en el capítulo 15, en el versículo 30, siendo consciente de esto, él dice, pero os ruego, hermanos, es un ruego lo que está haciendo el apóstol. Ve la necesidad, la realidad. Esta no es simplemente una petición de acuerdo a las normas de terminar una carta. Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Y lo está diciendo el apóstol. Y no lo está diciendo simplemente para darle una bonita conclusión a su carta. Lo está diciendo porque sabe la realidad
de la vocación a la que él fue llamado, porque sabe lo que el Señor le dijo cuando lo llamó. Ahora te voy a mostrar cuánto te es necesario padecer por causa de mi nombre. Esa fue la vocación de Pablo, ¿se acuerdan? En el camino a Damasco, así lo llamó al ministerio. Te voy a mostrar lo que debes sufrir. Esa fue la vocación. Así que un hombre que ya había experimentado naufragios, cárceles y todo lo demás, desde su corazón dice: hermanos, les ruego que me ayuden orando por mí a Dios. En Romanos, al finalizar, Pablo está haciendo planes para ir precisamente a Roma, pero sabe que para ello necesitará la bendición de Dios. Él sabe que necesita la fuerza que viene de la gracia divina y por eso pide apoyo a sus hermanos en oración. Y esta no es una petición de protocolo. Si usted se da cuenta, la apelación que hace Pablo ahí es una apelación al amor a Dios y al amor a Él. Dice: les ruego, hermanos, por amor a Cristo y por amor a mí, que me ayuden orando por mí, para sobrellevar la carga que representa el ministerio y las grandes responsabilidades y todo lo que he de enfrentar si llego a Roma a verlos a todos ustedes. Recordemos que la oración hace parte de la vida diaria del creyente y es un deber del pueblo de Dios a nivel personal, pero también es un deber del pueblo de Dios como comunidad y como pueblo de Dios. De ahí que venimos insistiendo que no solo los domingos es el día que nosotros adoramos al Señor, sino que como pueblo rogamos todos los miércoles para que el Señor nos ayude a todos para la pesada obra del ministerio. El líder, además de orar y velar por sí mismo, debe exhortar al pueblo de Dios a que permanezca velando y orando, perseverando en súplica por todos los santos, como dice Efesios 6:18. Parte de la labor de cualquier maestro es también enseñar al pueblo la responsabilidad que tiene con la oración para que el reino de Dios se extienda hacia todas partes. En Efesios 6:19 Pablo dice: orando en todo tiempo, y da una lista de cosas y después dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. Pablo dice: rueguen por mí para que yo no me acobarde cuando tenga que hablar. Miren lo que él dice: para que yo tenga el valor de decir lo que tengo que decir cuando yo mismo quiera quedarme callado. Por conveniencia, por temor a los hombres, por inseguridad, por imperfección, por lo que sea, dice: y por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio. En Colosenses, en el capítulo 4, Pablo hace un llamado a la oración y dice: perseverad en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Si ve, Pablo reitera en casi todas sus cartas, dice: oren mucho, pero acuérdense también en sus oraciones de nosotros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es interesante lo que Pablo está diciendo, porque Pablo dice: oren por mí, para que a pesar de que yo estoy preso, el Señor abra puertas para la palabra. Pero hay algo que veo también en este texto, y es la conciencia de Pablo de su servicio a Cristo. Pablo dice: por el cual estoy preso. En otra de sus cartas Pablo dice: Pablo, preso de Jesucristo. Y uno dice: pero Pablo se equivocó, él estaba preso por los romanos.
Pero Pablo entiende, no, yo estoy aquí por causa del Evangelio. No es la reja romana la que me detiene, sino que la gracia de Dios es la que me tiene aquí. Y para resistir eso, pido que me apoyen en oración. Con esta palabra, Pablo está enseñando que la eficacia de la predicación no es solo por la vida del predicador, sino también por toda la iglesia que ora para que Dios abra la puerta para el Evangelio. Lo que Pablo está diciendo es, sí, el Señor me envió, pero no depende solo de lo que yo anuncie, sino de todos aquellos que están orando por mí para que el Señor abra la puerta para el Evangelio. A estas alturas, hermano, puedo hacer la pregunta, ¿has tomado realmente en serio esta responsabilidad de orar por tus pastores, por los diáconos y por todos los demás hermanos que te sirven? Esa es parte de la meditación. Sabes que en gran medida Dios te habla por medio de la predicación hoy, porque tú también has orado por la persona que va a predicar. Entiendes que el efecto de la predicación no solo depende de la preparación de aquel que está exponiendo, sino de que tú hayas rogado por esa persona para que el Señor le dé la gracia, el discernimiento, la sabiduría, hasta el valor de decirte lo que tiene que decirte. Sabes que el efecto de la palabra depende también en gran medida de tu disciplina en orar, en tu disposición para escuchar. Sabes que en gran medida que Dios te instruya por medio de su palabra es respuesta a tu propia oración. Hemos de pensar todo eso. Pablo repetidamente hace el llamado a que se ore por él. Tesalonicenses, la primera carta, capítulo 5, versículo 25, dice, hermanos, orad por nosotros. Por lo que escribían la carta, por lo que estaban en dificultad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la vida cristiana y el ministerio cristiano es una guerra de dimensiones sobrenaturales. Todo lo entendemos, Efesios capítulo 6. Es una guerra en la cual todo el mundo milita. Pero Pablo también dice, nosotros no militamos con armas humanas, sino con la palabra de Dios que es poderosa para derribar fortalezas. Y ya vimos cómo Pablo explica que esa palabra de Dios también es fuerte cuando todo el pueblo de Dios ora por aquellos que la proclaman. Recordemos que estamos inmersos en esa batalla, que es una responsabilidad de todos, así algunos sean más visibles en la obra que se realiza. De todos, de todo el pueblo de Dios depende la victoria de la proclamación del Evangelio, no solo de los que lo proclaman. Pablo, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3, dice, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Miren lo que está diciendo el apóstol, dice, oren por nosotros. Primero, para que la palabra del Señor corra. Y segundo, para que nosotros seamos guardados de hombres perversos y malos, porque no todos van a escuchar esa predicación. Recordemos que la oposición a la que se enfrenta aquel que predica la palabra de Dios no es solo de hombres, sino del mismo diablo por medio de hombres. De ahí que se requiera la cooperación espiritual de todos. Por eso en 2 de Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 11, Pablo dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. También él vincula a la iglesia y hace consciente a la iglesia diciendo, esta es una batalla, el Señor nos puso al frente.
Sí, pero todos nosotros debemos cooperar a favor nuestro con oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a Dios a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Así que Pablo dice, el don que nos ha sido concedido también es fortalecido por la oración de todos vosotros. Pablo está pidiendo ayuda, y pidiendo ayuda en la intercesión de todo el pueblo por él. Veamos un ejemplo de la labor intercesora que hace la gracia de Dios. Todos nosotros entendemos que hay un decreto eterno de Dios y que las cosas sucederán como Dios claramente tiene determinadas que ocurran y que el hombre no va a cambiar los planes eternos de Dios. Pero de una forma misteriosa el Señor ilustra cómo la oración hace un efecto en la vida de aquellas personas por las cuales se intercede. Y estoy hablando del caso de Josué cuando estaba entrando a la tierra. Antes de eso, en el libro del Éxodo, cuando José ya está sucediendo a Moisés porque Moisés está viejo, y Josué va a comenzar a pelear las batallas del Señor. La primera es la batalla contra Amalek. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 13. Y así dice la Escritura. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Se acuerdan el báculo de Moisés? E hizo Josué como le dijo Moisés. Aquí vemos también una sucesión de líderes. Está ya Moisés viejo y no puede ir a la guerra. Y envía al que va a sucederlo en el liderazgo del pueblo. Le dice, ve a pelear contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Es decir, Josué, que estaba allá abajo peleando, avanzaba. Mas cuando Moisés bajaba la mano, prevalecía Amalek. ¿Cómo explicar eso desde el decreto y entendiendo que no es la oración la que hace que Dios haga lo que haga, porque el Señor sigue siendo soberano y evidentemente no está sujeto a los caprichos humanos? Sin embargo, vemos cómo el texto nos deja ver la relación. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Es decir, Josué podía ir venciendo. Pero cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y dice el texto, y las manos de Moisés se cansaban. Ese es el efecto, dice, y las manos de Moisés se estaban cansando. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Si ve todo lo que está mostrándose aquí sobre el tema de la unidad. Moisés oraba por Josué y Josué prevalecía. Pero resulta que tampoco Moisés podía con toda la responsabilidad que tenía. Y también necesitó ayuda. Y otros dos se dedicaron a levantar la mano del anciano líder para que de esa manera Josué pudiera vencer
y para que de esa manera el pueblo de Dios pudiera prevalecer. Y dice el texto, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Miren este hermoso ejemplo que la Escritura nos da sobre el tema de orar. Moisés le dice a su joven discípulo, ve, que yo estoy orando por ti. Puedes estar seguro que yo estoy viendo lo que está pasando y que yo estoy orando por ti. Puedes ir a la guerra, pero resulta que también el viejo líder a su vez necesitó ayuda para pelear la batalla y poder sostener sus manos en altos. Pero, ¿sabe algo? Este debería ser el modelo de la Escritura. Pero Pablo en otro texto en sus cartas está hablando sobre la experiencia de cautividad. Y en una de esas él dice que está aquí preso, pero lo han dejado solo. Él dice, no le sea eso tomado en cuenta. Pero no solamente le pasó a Pablo, le pasó al mismo Señor en Getsemaní. Dice, aquí estoy, he reunido a los que considero mis más cercanos y se han dormido y me han dejado solo. Y así vemos. Y Pablo dice, hasta para vergüenza vuestra lo digo, que cuando enfrenté las prisiones, solo unos pocos se mantuvieron firmes ayudándome. Según esto, según lo que dice, todos, absolutamente todos necesitamos ayuda. Esa es la dinámica de la iglesia. El pastor, el anciano, el diácono debe dedicarse a orar por el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios debe dedicarse a orar por aquellas personas a las que Dios ha designado y les ha encomendado la tarea de servirles. ¿Por qué? Porque esa persona que está al frente es un hombre semejante a todos ustedes. A veces se piensa que por el hecho de que alguien se para al frente de una congregación ya es como un Superman. Ya se convirtió, qué sé yo, en algún superhéroe o adquirió superpoderes. Y no se cansa, y no se fatiga, y no tiene necesidades, etcétera, etcétera. Pero la Biblia no dice nada de eso. Y eso lo digo para varios públicos. Para los hermanos que se están preparando para el ministerio, recuerden que son hombres sujetos a las mismas debilidades que todos sus hermanos. Y por lo tanto necesitarán ayuda. Y para toda la iglesia, que recuerde que aquella persona que está en el ministerio no es Superman, es otro hermano sujeto a las mismas pasiones, luchas y debilidades que cualquier otro ser humano. Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 17, Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Está tomando Santiago el ejemplo de Elías y dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo sus frutos. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró. Y Dios contestó la oración.
Pero el hecho de que el Señor contestara la oración y el hecho de que el Señor lo ayudara, no quiere decir que Elías dejara de ser un hombre sujeto a las mismas debilidades que todo el resto de los hombres. La comisión para un cargo en la iglesia o para una misión en la iglesia no lo convierte en un ser a prueba de balas, ni a prueba de dolores, ni nada de eso. Dice que Elías era un hombre, y no fue porque era un superhombre que Dios lo escuchó, sino porque era un hombre sujeto a las mismas pasiones que el resto, y a pesar de eso Dios lo escuchó. No fue por la superfe que tenía, ni por la supersantidad que tenía, ni por supernada que tenía. Dice, otro hombre común y corriente. La diferencia no está en la naturaleza de ese ser. Él no tiene un cuerpo diferente, un ADN diferente o algo que se le parezca. No, es un hombre. Aunque algunos no lo recuerden. En el Evangelio de Juan, cuando se presenta a Juan el Bautista, hay una frase a la que casi nadie le presta atención. Y es la presentación que se hace del ministerio de Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Sí ven? Muy sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Juan era un hombre, dice, pero elemental. Todo el mundo sabe que pertenece a la especie, al género humano, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabe algo? Lo que el Señor está diciendo es un hombre. Lo que lo diferencia a él no son dones sobrenaturales, especiales o superpoderes o cualquier otra cosa, no. Lo que lo diferencia es la expresión enviado de Dios. Pero el ser enviado de Dios no va a alterar la constitución del cuerpo de Juan de tal manera que ya no necesite ni comer, ni beber, ni dormir, ni el resto de las cosas que necesita cualquier otro hombre. Sino que le dice, era un hombre que Dios envió, que fue comisionado para algo. Pablo, hablándole a Timoteo en el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, le recuerda algo a Timoteo, que es importante que los hermanos que se están preparando para servir al Señor, o que cualquiera que quiera servir al Señor debe tener en cuenta. Pablo le dice a su joven discípulo, ten cuidado de ti mismo. Mire esa advertencia. Cuídate. Y después le dice, de ti mismo, eres tu principal enemigo. Es tu propio corazón el que puede llevarte a la destrucción. Cuídate de ti mismo. Y después le dice, y de tu doctrina. Cuídate de ti, de tu vida, de tu carácter, y cuídate de lo que enseñas. De ambas cosas. Pero ¿por dónde comienza? Por el hombre, de ti, de tu propio corazón, de tus propias pasiones, de tus propios malos pensamientos. De ti mismo tienes que tener cuidado. Para que teniendo cuidado de ti puedas tener cuidado de lo que enseñas. Porque si tu carácter no te acompaña en lo que enseñas, entonces el principal problema de la iglesia no será tu doctrina, sino tú. Y eso es muy triste. Y lo hemos visto, donde el principal problema de la iglesia no es ni siquiera lo que se enseña, sino el carácter del que está al frente. Y él es el que comienza a generar los conflictos entre los hermanos incluso. La predicación debe verse también como el reflejo de la vida de ese hombre. Y eso es así. Ahora, la autoridad de la predicación depende de la palabra de Dios. Lo que no se puede ignorar es que el vehículo que el Señor está usando, que es el hombre, también afecta la forma como se presenta esa palabra de Dios. Y aquí hay un punto que debe resaltarse. ¿Qué es la predicación? ¿Cuál es la raíz de la predicación? ¿Cuál es la raíz de
cualquier ministerio, yendo más allá del tema del ministerio de la predicación, tome el ministerio de la predicación como un ejemplo, pero eso lo podemos extender a cualquier cosa. De nuevo citando la obra de Edward Bones, hablando del predicador y la oración, él dice, la predicación no es la obra de una hora, sino la manifestación de una vida. Una vez le preguntaron al pastor John Piper cuánto tiempo tardó en escribir ese libro. Era un libro muy voluminoso. Y él dice, si me preguntas en términos de tiempos temporales, debo decirte que tardó 1 año. Pero la realidad es que construir ese libro me ha tardado toda la vida. Porque ese libro es el resultado de toda la vida, no solamente el tiempo que duré tecleándolo para plasmarlo en un texto. La predicación es más que el ejercicio de 1 hora de una disertación, dice Edward Bones. Dice, la predicación no es la obra de 1 hora, sino la manifestación de una vida. Se necesitan 20 años para hacer un sermón porque se necesitan 20 años para ser un hombre realmente responsable de lo que va a decir frente a todos. Y el sermón crece porque el hombre crece. Es poderoso porque el hombre es poderoso, es santo porque el hombre es santo y lleno de la unción divina porque ese hombre está lleno de la unción divina. Es la obra de la gracia en el corazón de ese predicador lo que termina reflejándose en sus palabras. Pero de nuevo recordamos, el predicador es ante todo un hombre y nada más que un hombre. Es un hombre que tiene la comisión de predicar la palabra de Dios. Pero hermanos, ni ese hombre ni ninguno de ustedes debe olvidar que tiene al frente a otro hombre sujeto a las mismas pasiones y debilidades y posiblemente los mismos errores que cualquiera de ustedes. Sujeto a los mismos ataques del diablo que cualquiera de ustedes y quizás más, porque es más visible. Que no es inmune a ninguno de los pecados a los que ninguno de nosotros lo somos. Sí, que es un hombre regenerado por la gracia de Dios, pero en el cual todavía habita el remanente de pecado que va a expresarse en sus acciones e incluso en su predicación. Incluso en su ministerio, porque seguirá siendo toda la vida un hombre sujeto a pasiones, lo mismo que todos los demás. Pero ¿sabe algo? Es un hombre que necesita arrepentirse, pero también tiene el ministerio de llamar a otros al arrepentimiento. Es un hombre que tiene que luchar contra sus propios pecados, pero también tiene que ayudar a otros a luchar contra sus pecados. Es un hombre que tiene debilidades, pero también tiene que ayudar a otros a superar esas debilidades con las que quizás él mismo está luchando. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te descuides tú mismo. Y el llamado es a una autorresponsabilidad. Cuídate a ti mismo. Porque si tú no te cuidas a ti mismo, no vas a poder cuidar a nadie. Porque si tú no has crecido y madurado, no vas a poder cumplir la misión que el Señor te ha encomendado. El predicador Albert Martin, comentando este texto de Timoteo, dice, Timoteo, el descuido de tu propia vida personal, en alguna medida, es el descuido de tu responsabilidad con las almas que el Señor te ha dado. Dice, si tú descuidas tu responsabilidad sobre ti, también tus responsabilidades como pastor se verán afectadas. Fallar en el cuidado de ti mismo en alguna medida resultará en fallas para ver el propósito salvador de Dios, forjándose en el corazón de aquellos a quienes tú ministras. Timoteo no podría ser el instrumento de Dios que él debería ser, a menos que tuviera cuidado de sí mismo y luego de su enseñanza.
La predicación entonces es la comisión de un hombre enviado por Dios. Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 4, en los versículos 1 y 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Y uno dice, pues, ¿cuál es? ¿Por qué Pablo tenía que decirle eso a Timoteo? ¿Acaso había otra cosa que Timoteo podía predicar? Y la respuesta es, siempre podrán haber otras falsas enseñanzas que puedan acariciarse y presentarse. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo, cuídate de los falsos maestros, cuídate de esto, cuídate de los que te dicen esto, cuídate de ti mismo. Cuídate de ser un buen ministro, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. Primera de Timoteo 4:6. Esfuérzate por usar bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Y preocúpate por hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito 2:1. Pero le está hablando a un pastor que él mismo entrenó. ¿Por qué recordarle todas esas cosas? Porque Pablo sabía que Timoteo era un hombre sujeto a pasiones lo mismo que los demás. Incluso Pablo conocía las debilidades de carácter de su joven discípulo, al punto que le dijo, no tengas miedo, no te acobardes, no te dejes influenciar. ¿Se acuerdan cuando él le dice eso en las cartas? No dejes que nadie menosprecie tu ministerio por causa de tu juventud. Lo más probable es que el mismo Timoteo tuviera cierto temor o inseguridad al verse mucho más joven que muchos de aquellos a los cuales él estaba sirviendo. Y Pablo lo que le da es una directriz: trátalos, exhórtalos a los mayores, a los hombres, como si fuera tu padre, y a las mayores como si fuera tu madre. Pero le está hablando a un hombre que predica y está recordando, tienes que tú mismo preocuparte por todo eso. Y le dice también a Timoteo, sé ejemplo del estudio, de la comunión con los hermanos, que tu crecimiento sea evidente a todos. Y ese es el tema del que nosotros nos queremos ocupar. Debemos tener en cuenta que el sermón no es solo la obra de una preparación intelectual sobre un tema, sino que es el reflejo del carácter de esa persona y que debe ser consecuente. Edward Bones también dice, los hombres muertos producen sermones que matan. Y es así, dice, los hombres muertos producen sermones que matan. Porque se refleja la vida de esa persona. Por eso en el Antiguo Testamento el sacerdote llevaba una tiara de oro que decía santidad al Señor. Para recordarle a los que lo veían que él debía ser santo, pero también para recordarle a ese sacerdote cuando se estaba vistiendo para oficiar lo que el Señor le demandaba de él. Decía, tú estás puesto delante del pueblo como un ejemplo para todos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en todo, en paciencia, en doctrina, en fe, en madurez, sé ejemplo. Pero a pesar de todo eso, no era un hombre perfecto, ni tampoco lo podría ser. Albert Martin, comentando ese tema, dice, la predicación poderosa está enraizada en la tierra de la vida del predicador. Se ha dicho que la vida del ministro es la vida de su ministerio. Y esa es la responsabilidad que carga cualquier persona que tenga un llamado de Dios. Si la predicación es la comunicación de la verdad de Dios a través de instrumentos humanos, entonces
la verdad particular comunicada de esta manera puede ser aumentada o disminuida en sus efectos por la forma de vida a través de quien ella viene. Esa es la responsabilidad que tenemos. Pero es una responsabilidad que también en gran medida está relacionada con la forma como se ora por todos y cada uno de aquellas personas que están sirviendo, para que el Señor les ayude en sus luchas, en sus debilidades, en sus pecados, en sus necesidades, en todo lo demás. ¿Por qué? Porque el predicador, el pastor, el líder, el anciano, el diácono es un hombre y nada más que un hombre. Un hombre y nada más que un hombre. Y eso no lo puede olvidar ni el maestro, ni el predicador, ni el que predica, ni el que lo oye. Un ejemplo de cómo esa realidad se ha desdibujado es el caso de cuando Pablo, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 8, llega a Listra. Y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, la predicación, oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Miren la reacción de la gente y el peligro que representa el tema de que cada uno de ustedes no tenga la debida conciencia de que el pastor o cualquier otro ministro del evangelio es un hombre y nada más que un hombre. Entonces la gente, claro, habituados a la idolatría y todo lo demás, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Cuando la gente ve el efecto de la gracia de Dios por medio de un instrumento, por medio de un vaso de barro, tiende a creer que es el barro el que ha hecho la obra. Y tiende a tratar a ese hombre como si fuera el mismo Dios. Y eso es peligroso, tanto para el que lo hace como el que permite que se haga. Entonces la gente pensó, porque vio la obra sobrenatural de Dios en la vida de este hombre, pero quien estaba haciendo el milagro no era Pablo, era Dios por medio de Pablo. Pero las personas se quedaron en esa parte y vieron a Pablo y dijeron, dioses bajo la semejanza de hombres. ¿Ve la diferencia? Un hombre enviado por Dios. Dioses en semejanza de hombres. Es muy diferente. Un hombre enviado por Dios quiere decir que Dios es el que obra y le comisiona para algo. Pero acá dioses bajo semejanza de hombres es muy diferente. Porque el poder está en esa persona. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El síndrome de Licaónica se presenta hoy todavía. Muchas personas creen que tienen al frente dioses en semejanza de hombres. Y eso no es cierto. O algunos que predican creen que son dioses en semejanza de hombres. Eso tampoco es cierto. Y cualquiera de esas dos posibilidades es peligrosa. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba al frente de la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerle sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces, diciendo,
varones, ¿qué es esto que hacéis? Nosotros también somos hombres. Y miren lo sorprendente de la afirmación de Pablo, semejantes a vosotros. No somos dioses, somos hombres semejantes a vosotros. Estos hombres, a pesar de haber sido llamados por Dios, entienden cuál es su rol y saben que son hombres comisionados, pero que no son dioses. Y ellos mismos les dicen que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Nosotros somos los instrumentos del Dios creador, no somos dioses. Ese es el otro peligro del que hablaba. El peligro de esa adulación, de ese endiosamiento, de considerar que el líder es la voz de Dios, de que de alguna forma las personas lo idealizan y lo siguen ciegamente, lo endiosan. Y eso es un peligro, tanto para él como para todos. Es peligroso que el predicador, que el pastor, que el maestro caiga en la trampa de la adulación y tomarse atribuciones que no le corresponden y creerse que es un pequeño Dios a semejanza de hombres. Siempre se debe responder como Pablo, somos hombres igual que todos ustedes, sujetos a las mismas pasiones. Y la iglesia debe ser consciente de eso también, que tiene a una persona al frente con la misma debilidad, no es un Dios. Esa persona debe recordárselo a sí mismo y todos debemos recordarlo para no caer en la tentación y en el lazo del diablo de un orgullo que nuble el entendimiento. De ahí que debemos ver que el predicador requiere que todo el pueblo de Dios esté orando por él. Podemos hacer de todo esto un autoexamen. ¿Cómo está mi vida de oración personal? Sería la primera pregunta. ¿Cómo está mi vida de oración personal? Para después podernos preguntar, ¿recordamos a nuestros pastores, diáconos y hermanos que nos sirven en medio de esa oración? ¿O nos dedicamos simplemente a orar por nosotros y nuestras necesidades, olvidando las necesidades de los hermanos, olvidando lo que Pablo dice, hermanos, les ruego por amor a Cristo que se acuerden de mí cuando estén orando, que se acuerden de mis debilidades cuando estoy orando? O también me puedo preguntar, ¿soy consciente de mi responsabilidad como parte del cuerpo de Cristo de interceder por todas aquellas personas que el Señor ha puesto a servir en medio de su pueblo? También me puedo preguntar, cuando critico a estas personas, cuando hablo de sus defectos, ¿he pedido a Dios que los cambie? ¿Es proporcional mi crítica a la oración que hago por ellos para que Dios los cambie? ¿O me dedico solo a criticar, pero en mis oraciones lo olvido? ¿No crees que tendrías menos necesidad de hablar o de criticar si oraras más por ellos? ¿Soy consciente de la importancia de la intercesión por esas personas? ¿Soy consciente que parte del crecimiento de la iglesia recae sobre mi oración por la iglesia? Que no crece solo por los hermanos que predican, sino que crece por todos y cada uno de nosotros. Por la oración conjunta de los hermanos para que Dios abra puertas, para que cada uno de ustedes que predica en universidades, en colegios, en sus trabajos, el Señor les abra puertas para el Evangelio y así pueda crecer también la iglesia. ¿O pienso que eso es responsabilidad de otros? Eso le toca a los que el Señor llamó para eso y punto.
Esta es nuestra petición, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. Perseverad en la oración, velando con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Colosenses 4 del 2 al 3. Para el creyente, examina tu vida de oración. Primero esa dimensión personal y después examina si estás orando por tus hermanos, también por tus pastores que son tus hermanos, que tienen las mismas debilidades, luchas y a los que el Señor les ha encomendado una tarea que requiere mucho más de lo que cualquier hombre puede hacer. Por eso Pablo decía, pero para esto, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede? Nadie. Por eso Dios es el que hace por medio de aquellas personas que ha llamado. Todos debemos apoyar el sermón desde sus casas, orando esa semana por aquella persona que va a predicar la palabra, para que Dios le dé sabiduría, orando por usted mismo para que pueda escuchar la voz de Dios por medio de ese vaso de barro que Dios va a colocar al frente de usted ese domingo. Para el no creyente, sí, estás escuchando a otro hombre cuando oyes la predicación, pero no te equivoques, lo que él está anunciando es la palabra de Dios. Y aunque sea por medio de un instrumento frágil y pecador, quien te está exhortando, quien te está advirtiendo y quien te está llamando a que te arrepientas de tus pecados, es Dios por medio de él. Y no vas a tener excusa de decir, pero es que él tiene el mismo defecto que yo, porque ese que está ahí al frente no es ante quien te vas a parar el día del juicio y a quien le vas a dar explicaciones. Este que está aquí al frente no va a ser quien te juzgue, va a ser el mismo Dios y no vas a poder salir con la excusa de, es que a mí me parecía que él como que no era así como que muy serio, como que esto, como que lo otro. Y dice, no, pero es que él era mi mensajero para ti. No dejaste de escucharlo a él, dejaste de escucharme a mí. Alguien usaba la metáfora de un pastor y decía, es alguien que se para frente a las puertas del infierno y dice, por aquí no es el camino, es hacia allá, es hacia allá. Y esa es la responsabilidad del ministro. Y eso es lo que dice la palabra de Dios cuando habla del ministro como un atalaya. Y dice, ¿cuál es nuestra función? Somos instrumentos que dicen que Jesús es el camino. Él es la salvación. Y a mí me pedirá cuentas el Señor un día y me dirá, ¿dijiste lo que tenías que decir? Y espero por la gracia de Dios poder responder, Señor, hice todo lo que estuvo a mi alcance. Pero un día también te preguntará, ¿te dijeron esto? Y ahí es donde con temor todo aquel que aspira a un ministerio tiene que saber que algún día Dios lo guarde de que alguna de esas personas interrogadas por Dios diga, ¿sabe qué? Yo fui a esa iglesia tantos años y a mí nunca me dijeron eso. Porque el Señor volteará a mirar, pero tú fuiste un siervo negligente, infiel. Pero sabe que aun cuando eso pasara, eso no le va a excusar de su pecado. Así que no piense que si puede dar esa excusa, su culpa será menor. No. Recuerde que el que está al frente es solo un instrumento. Como dice Juan, una voz, pero la palabra es la palabra de Dios. Y no va a tener ninguna excusa para no escucharla. Cuando sea
predicada la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad y te